Muy buenas tardes, bueno, muy buenos días más bien a todos. Aquí ando un poco perdido con la hora. Agradecerles por estar aquí. El webinar que le traemos en esta ocasión integra la solución de dos fabricantes para un problema muy común, las descargas atmosféricas y el cómo disiparlas de manera segura en el sistema de puesta a tierra. Mi nombre es Paolo Miranda, soy especialista de producto en Erico, llevo más de 7 años en el patrón y hoy precisamente le vamos a hablar sobre una forma de protegernos de estas descargas atmosféricas. Y me acompaña mi compañero Ronald, que es especialista en la línea de Fluke. Ahí Ronald, si gusta presentarse. Gracias, compañero Paolo. Muy buenos días a todos. Yo soy Ronald Fallas, soy el especialista de la marca Fluke en la división industrial. Tengo 3 años de estar ahorita en la compañía como en este puesto como tal. Le agradecemos a cada uno de ustedes siempre que nos acompañan en este tipo de actividades, tanto virtuales como esta de la mañana de hoy miércoles, como cualquiera que nosotros programemos de manera presencial. Como decía Paolo, la mañana de hoy eh, nos tomamos el reto de preparar una presentación para ustedes de dos temas importantes. Por supuesto, el sistema de pararrayos lleva consigo de la mano toda la tecnología, la teoría y la práctica de los sistemas de puesta a tierra. Sin embargo, Fluke pone los equipos de medición para garantizar que estos sistemas de puesta a tierra tengan la mínima cantidad de ohmios o de resistividad hacia el terreno, con todo lo que esto conlleva en el tema de seguridad, etcétera. Quiero, antes de empezar, nada más saludar, tenemos para saber si tenemos gente fuera de Costa Rica, entonces empezamos desde Centroamérica al norte, no sé si hay gente presente de Guatemala, que nos pongan ahí en la sección de preguntas Así y es. respuestas. Si hay salvadoreños, catrachos, nicaragüenses, que nos saluden por ahí, nos digan de dónde es, panameños, don José, de dónde nos visita, Panamá, Alfredo Piedraíta, mucho gusto, don Alfredo. Espero disfrute la presentación. Vamos a hacerlo más centralizados al respecto. Yo creo que sin más preámbulo, Paolo, podemos iniciar. Listísimo, muchísimas gracias Ronald. Entonces, para comenzar, me gustaría hacerles una pregunta de si saben cuántas descargas atmosféricas se han registrado en lo que llevamos del año. Este es un dato específico para Costa Rica, que según el Departamento de Descargas Atmosféricas del ICE, del Instituto Costarricense de Electricidad, la cifra hasta el 15 de mayo, o sea, el mes pasado, mediados del mes pasado más o menos, se habían registrado 63.806 rayos o descargas atmosféricas, agregando Interesante. que justamente el sábado 17, si no sé si ahí lo recuerdan, el sábado 17 de mayo que tuvimos ahí una tormenta fuertísima, solo en ese día se registraron 10.114 descargas atmosféricas, con los lugares con más incidencia son los de la vertiente del Pacífico y el oeste del Valle Central. De ahí la importancia entonces de implementar estas soluciones para podernos proteger de todos estos fenómenos naturales. El tema que les traigo hoy es el de la protección avanzada contra rayos, la poderosa ionosfera, el sistema 3000 de Erico. Este es como el caballo de pelea de Erico, de hecho es una invención desarrollada por toda la experiencia que ellos han tenido a lo largo de toda su historia. Como objetivos de este webinar, lo que queremos es que comprendan la importancia del sistema de pararrayos y cómo está compuesto principalmente, además del uso de los equipos de Fluke para la medición de la puesta a tierra. Entonces, como una breve introducción ahí nada más, como les mencioné antes, Erico, para los que no lo conocen, es una empresa de Estados Unidos que lleva más de 100 años en el mercado. Ellos se enfocan mucho en soluciones que son para sistemas
para rayos, sistemas de puesta a tierra, pero también tienen una gama en otro montón de soluciones, como en ducto barra, en barras, en demás soluciones. Y en el sistema 3000 es un producto, como les dije antes, que es el resultado de la experiencia de todos estos 100 años y la tecnología lleva más o menos más de 30 años. Entonces, saber que no es un producto ahí como que está saliendo de la nada y de pronto cuando falla no hay nadie que ponga la cara. Érico está ahí siempre presente y sabemos que por todos los estudios que se han desarrollado, los certificados que tiene, de hecho su UL también, sabemos que hay un respaldo bastante fuerte detrás del producto. Eh, Aquí la terminal en sí, cómo funciona, es que o lo que hace es que proporciona un punto preferido para descargas de los rayos. ¿Esto qué significa? Que de otro modo igual los rayos van a impactar y van a dañar la estructura que si no tuviera un sistema para rayos está desprotegida. Entonces la función principal de la terminal aérea es capturar o interceptar el rayo en un punto preferido que no va a ser justamente físicamente en donde está la terminal de pararrayos, sino que más bien ella, por la tecnología que tiene, crea un líder ascendente y hace que lo intercepte en un punto que está más alto de la terminal de pararrayos. De modo que evita también ahí como daños estructurales y también la intercepción la hace en un tiempo muchísimo más rápido. Las características del sistema, como pueden ver, tiene una respuesta dinámica al acercamiento del relámpago, que es justamente esto que yo les acabo de explicar, que es que crea un líder ascendente para interceptar el rayo, no justamente en la terminal, sino en un punto X del área a proteger. La tecnología no es radioactiva, por lo que es segura, y no se requiere alimentación externa, son pasivos. Entonces simplemente ustedes lo colocan ahí y ya saben que el sistema está funcionando bastante bien. Además, como le digo, esto es el resultado de años de estudio, pruebas y demás que ha realizado Érico. Entonces se entiende que, por ejemplo, hay un concepto que muy pocos fabricantes utilizan, que es el tema de las alturas, que dependiendo de la altura del edificio, el sistema tiene que irse adaptando para esa altura. Entonces, no es lo mismo un edificio de 30 metros a un edificio de 100 metros. En el caso del edificio de 100 metros, pueden existir lo que llamamos descargas laterales. Entonces, para ese caso también tenemos que tener ciertas consideraciones y demás. Lo que ha desarrollado Érico específicamente para la terminal de pararrayo, la dinasfera, son, bueno, 3 terminales reemplazables, que es la cuarta característica, para los requisitos de elevación. Esto no es más que estos equipos. Entonces, la dinasfera de nosotros es de este tipo, pero ven que hay una punta que es diferente. Está esta punta, esta y esta. Ellas se van a ir seleccionando en función de la altura del edificio. Entonces, si es un edificio de menos de 20 metros, utilizamos esta primer punta. Si es de 20 metros, utilizamos esta otra. Y si es más de 50, utilizamos esta. Si pueden ver, lo que va cambiando la simetría de la punta como tal. Cada vez se va haciendo más, se va abriendo más. Eso es justamente por todos los resultados que han dado los laboratorios, los ensayos y demás. Entonces, tener eso ahí bastante presente. Como terminales o componentes de nuestro sistema de pararrayos, principalmente vamos a tener el sistema de pararrayos, que es la dinasfera, sistema 3000, que es justamente este que están viendo acá. Entonces, como les mencioné antes, el objetivo de esta terminal de pararrayos es interceptar el rayo en un punto diferente que no sea justamente en la terminal. Captura toda esa energía y la transmite por medio del bajante, que de hecho más adelante vamos a hablar sobre ese bajante, que es también una tecnología desarrollada por Érico, al punto que ha sido tan exitosa que otros fabricantes utilizan ese tipo de bajantes. Se llama Ericore, posiblemente algunos de ustedes ya han trabajado con ese bajante. Pero bueno, dentro de los componentes sabemos que viene la terminal de pararrayos, pasa por el Ericore y transmite toda la energía hacia el sistema de puesta a tierra. Dentro del sistema es importante
aclarar que la terminal no tiene sujeción como tal, o sea, no hay un tornillo ahí que la vaya a sujetar con el mástil. Este mástil es especial, este que está acá es un mástil de fibra de vidrio, entonces es especial para el sistema de puesta a tierra. Tiene un diámetro perfecto para que la terminal de pararrayos entre ahí y también el Ericore entre, valga la redundancia, por dentro del mástil. Y el Ericore, ese tiene una terminal que es roscada y ahí es donde se va a sujetar la terminal de pararrayos. Y por gravedad, la terminal va a quedar sujeta al mástil sin el más mínimo problema. Aquí es importante también otro componente, es que tenemos el mástil de fibra de vidrio y también vamos a tener el mástil estructural, que normalmente se hace de aluminio, y entre ellos dos vamos a tener un acople de mástiles, que es este equipo que estamos viendo por acá. Entonces el acople de mástiles no es más que sujeta el mástil de fibra de vidrio por un extremo y por el otro extremo el mástil de aluminio. Y el objetivo de este acople es permitirle al Ericore que está entrando al mástil de fibra de vidrio salir por un extremo. Entonces, ves, como acá se ve en la imagen, el Ericore si entra a este mástil de fibra de vidrio, pero al mástil de aluminio, a ese no. Ahí ya sale y ahora se empieza a sujetar con unas ciertas gasas. Este es el famoso Ericore. Si lo hubiéramos recortado por capas, es un cable especial que es de baja inductancia, de baja impedancia, diseñado para minimizar la acumulación de voltaje debido a los impulsos de rayo. Entonces todo su diseño está pensado justamente para disipar la energía del rayo de la manera más eficiente posible, al punto que inclusive es únicamente necesario un único bajante. No hay necesidad de colocar más bajantes y eso se traduce eh, en un mejor precio para el cliente, en un ahorro. Es que fue la palabra que se me fue, un ahorro. Además tiene múltiples capas aislantes, como lo pueden ver en la imagen. Y puse un kit de terminales. Hay que colocarle por como viene. Hay que colocarle una terminal, una mufa superior y una mufa inferior. Entonces esas mufas se ven así. Entonces este es como el cable cuando lo tengo listo para la instalación de la mufa y así ya cuando le coloqué la mufa superior. Y como pueden ver, ella trae esta rosca que es donde yo voy a colocar mi NASFER. Ahí la rosco y ya queda sujeto. Nuestro sistema hasta el momento iría de esta forma. Teníamos entonces la terminal de pararrayos, la INASFER, el mástil de fibra de vidrio, teníamos el acople entre mástiles y el Ericore que está saliendo. Ahora, también necesitamos lo que es la sujeción para el Ericore. Entonces, para la sujeción necesitamos este tipo de gasas, que son las que se van a colocar. La recomendación es que se utilicen 3 cada metro, pero con 2 también puede funcionar. Entonces, por metro del cable de Ericore colocamos 3 de estas gasas y para unirlo acá con el mástil, lo que utilizamos son estas gasas sin fin. Además, hay que hablar del tema estructural del mástil. En la imagen se está sujetando con estas gasas a una pared, sería como parecidas a estas, pero también tenemos la opción de colocarle una base para el mástil, en donde sean unas terrazas y demás, entonces ahí se colocaría. Dependiendo de la longitud también del mástil, habría que considerar lo que son el acople de los vientos, entonces es una consideración que hay que apuntar por ahí para todo lo que es el tema mecánico y demás. De momento íbamos justamente por acá, que es el cable bajante. Luego del cable bajante y bueno, colocando sus gasas respectivas, nos vamos a encontrar el contador de eventos. Este contador de eventos, igual de Erico, es un equipo que es pasivo también, no necesita suministro eléctrico ni nada. Y lo que funciona es por medio de inducción. Entonces, cuando se haga una descarga atmosférica, él la percibe y el contador mecánico la punta.
No es normativo, no es un elemento que sea fundamental para la integridad del sistema. Sin embargo, sí es algo que hemos visto que es muy, muy importante para el tema de mantenimiento, porque sabemos cuántas descargas han causado o cuántas descargas ha recibido nuestro sistema. Sabemos si es necesario o no hacer un mantenimiento. La recomendación es que se haga un mantenimiento cada 6 meses. Sin embargo, si hay descargas atmosféricas previas, es importante revisar la integridad del sistema, que todo haya quedado bastante bien. Entonces, como le digo, tal vez no es normativo el contador de eventos, pero a nivel de mantenimiento es fundamental. Y por último, tenemos, bueno, después del contador de eventos, vamos a caer a lo que es el sistema puesta a tierra. Entonces, como conceptos principales y fundamentales del sistema de pararrayos, vamos a tener nuestro sistema 3000 conformado por la terminal de pararrayos, la INAFERA. Vamos a tener los mástiles, un sistema importantísimo va a ser el conductor de bajada, que es el Ericore, un conductor especial con una mufa superior, una mufa inferior y, y por último el sistema de puesta a tierra. Entonces, este sistema de puesta a tierra, ¿cómo está conformado? Entonces, la recomendación de ERCO igual para justamente el sistema de pararrayos es que se conforme bueno, puede ser en pata de ganso, que es como esta configuración que estamos viendo acá. Sería un electrodo justamente en la caja de registro y 3 electrodos que salgan radiales a una distancia de 5 metros cada uno de la caja de registro. También otra configuración que podríamos utilizar, que también es bien vista, es la de delta, que es un triángulo. En este caso nos ahorramos un electrodo, por ende podemos inferir que la delta es un poco menos eficiente que la de pata de ganso. Pero es otro sistema que también podríamos conformar en nuestro sistema de pararrayos. Va a estar conformado por, como le digo, los 4 electrodos. Estos electrodos pueden ser electrodos de 3 metros, de 5 octavos o de 3 cuartos también. Y bueno, son electrodos que tienen por lo menos el de 5 octavos, recubrimiento de cobre electrolítico al 99% y un revestimiento de cobre mínimo de 10 mils. Y por supuesto son certificados UL, todo, de hecho todos los equipos que estamos viendo acá tienen el certificado UL. La caja de registro se ve de esta forma, es esta de acá. Entonces es resistente a productos químicos, a rayos ultravioleta, a la corrosión. Y lo que hacemos es que dentro de esta caja de registro quitamos esta tapa, tiene el acople perfecto para este tipo de barras de nosotros. Esta barra se vende también como kit, que trae los aisladores, que son estos negros, y el de sujeción, que es esta barra de acá. Entonces, esta calza perfecto para colocarla acá, y lo que hacemos es que traemos los enlaces. Entonces, el enlace del Ericore lo conectamos acá, y luego cada uno de estos, en la imagen viene ilustrado como que si se hubiera conectado todo en este electrodo, pero nosotros lo que colocamos es una barra, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a traer es este cable con la terminal tipo zapata de doble ojo y la colocamos en la barra. Igual para los otros 2 electrodos, entonces colocamos un electrodo, el otro electrodo, el otro, y este es el enlace. Igual esta foto es ilustrativa, la barra de nosotros viene dispuesta para poder colocar los 4 electrodos, el bajante, y además queda disponible un espacio más que a ese le llamamos el enlace. El enlace lo que hace es que va a ser un cable que se va a conectar igual en esta arqueta hasta el sistema de puesta a tierra general de todo el edificio. Eso es para mantenerlo de la equipotencialidad y que no existan ahí corrientes de fuga ni nada por el estilo. La barra ahí en dimensiones, por lo menos la que manejamos para estas características, es de 1/4 de pulgada de espesor por 4 pulgadas de ancho y de largo 12 pulgadas. Y como les dije, trae el kit de aislantes y fijadores. Entonces,
Importante ahí saber que todas estas uniones las hacemos con soldadura exotérmica, entonces saber que hay que considerar el molde, hay que considerar la carga, hay que considerar las herramientas como el chispero, el cepillo y el tema de seguridad y los guantes y los lentes. Entonces todo lo hacemos con soldaduras exotérmicas que son mucho mejores. Y así ya queda unido todo el sistema de pararrayos, la terminal, con la puesta a tierra. Es importante aquí aclarar nada más que cuando se instala, normalmente o ahorita, digamos, hicimos la presentación desde la terminal de pararrayos hacia el sistema de puesta a tierra. Cuando lo vamos a instalar, la recomendación es al revés, más bien, iniciamos de abajo y terminamos arriba. Entonces, pensándolo así, inclusive nos hemos dado cuenta siempre, digamos, que parte del requerimiento es que indican un tipo de resistividad que tiene que tener el suelo, una resistencia que tiene que tener el suelo. Entonces, no sé, por ejemplo, el diseñador le dice, tiene que cumplir con 10 ohms. Entonces nosotros le hacemos y con base al estudio de resistividad que tengan en el lugar, le hacemos el diseño y recomendamos justamente de cuánto tiene que ser la puesta a tierra, si hay que incluirle algún electrodo más o si estamos cumpliendo lo más bien, y también el calibre del cable para el sistema de puesta a tierra. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a lograr saber cuánto es esa resistencia del suelo, por ejemplo, de 10 ohms? Entonces, por aquí es que hacemos la conexión con Fluke. Entonces, ahí para poder hacer esas mediciones de resistencia y demás, tenemos equipos especializados para esa sección y es de lo que se va a encargar mi compañero ahí, especialista de producto, Ronald, que va a seguir con la presentación en ese sentido del sistema de puesta a tierra y cómo hacer las mediciones. Muchísimas gracias. Aquí les dejo la información mía. Y de parte mía, esa es la presentación. Vamos a continuar con lo de Fluke. Y cualquier consulta, duda, ahí pueden guardar mi contacto. Y igual aquí me quedo para responderles cualquier consulta que haya surgido. Muchas gracias. Gracias, Paolo. Creo que tienes que hacerme presentador. Vamos a ver. Ok. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, ahí se le ve lo más bien. ¿Sigue viéndose bien? Sí, perfecto. Ok, Ahí perfecto, ya muy se bien. amplió. Gracias. Es que hice un cambio ahí. Pasar de manera. Gracias, Paolo. Bueno, continuando con lo de los sistemas de puesta a tierra, em, uno típico o normal de los que deberíamos tener todos, pero haciendo un estudio, porque nosotros siempre nos preparamos un poquito para antes de una presentación o ejemplificar algo. Fui a hacer mediciones a un condominio, así, con un análisis, con un medidor de tierras y, o sea, el promedio de ohmios en un residencial, ¿verdad? En un condominio es de 100 ohmios. O sea, Paolo, no estamos ni siquiera cerca de una resistividad correcta en el terreno en casas, ¿verdad? Para un sistema de puesta a tierra. Pero bueno, dentro de los componentes de un sistema está el electrodo, el conductor, que obviamente para un sistema de pararrayos es completamente diferente o más robusto, con más tecnología por la cantidad de riesgo que conlleva una descarga atmosférica. La conexión de la puesta a tierra con el electrodo, en este caso, en el ejemplo, podemos ver que es una conexión mecánica, es un tornillo, pero también puede ser electrosoldada o exotérmica, y el electrodo de puesta a tierra como tal, más conocidos como las varillas Franklin, no, la Franklin es la aérea, sí, varillas de cobre de tierra. Ujú. ¿En qué afecta la resistencia a tierra? Dice que el código NEC requiere un electrodo mínimo de 2.5 metros de longitud para ser instalado en el terreno. Hay variables que pueden afectar directamente la puesta a tierra en el sistema, por ejemplo, la longitud. Entre más largo, obviamente, más penetración en la tierra y podemos duplicar y minimizar
y disminuir la resistencia para tener una mejor conductividad dentro del terreno. El diámetro es fundamental, obviamente, entre más cobre, más diámetro tengamos, más cobre y mejor reducción de resistividad en el terreno. La cantidad de electrodos, obviamente, los ponemos conectados, como lo mencionó anteriormente el compañero, y podemos obtener eh, mayor resistividad en el terreno. Y obviamente un asunto importante como puede ser el diseño de puesta a tierra. Puede ser una malla metálica, puede ser un electrodo único, puede ser múltiples electrodos, puede ser una placa y un sistema de mallas. O la unión de todo. Todo suma y todos los pueden puentear internamente. Entonces, hay diferentes, aquí podemos ver, Paolo, si quiere intervenir cuando usted guste, aquí podemos ver un ejemplo de el accesorio que parecía un balde, de los que Paolo nos mencionó. Entonces, esto es Sí, como una unión de barras y como que los accesorios están hechos a la medida, ¿verdad, Paolo? sí, exactamente. ¿Ves? De hecho, ahí se pueden ver las zapatas, cómo se están colocando. A veces los diseñadores también nos indican que el sistema tiene que poseer un desconectador en el bajante, pero nosotros podemos hacer la desconexión en este punto que, por ejemplo, suponiendo que el que está más a la izquierda sea el bajante, entonces lo podemos desconectar ahí también. Pero igual, a veces no lo aceptan, entonces colocamos el desconectador abajo del contador de eventos. Ujú. Pero sí, este ejemplo es perfecto. Paolo, veo que la unión de los cables con el conector es exotérmico, pero del conector a la barra siempre tiene que ser mecánico. Exacto. Ok, Sí, eso es justamente para eso, para el tema del mantenimiento. Si necesitamos hacer una medición de uno de los electrodos, entonces podemos desconectar ese electrodo y hacer la medición separada. Y es justamente para eso, para el tema de exacto. mantenimientos. ¿Cuáles son los métodos de comprobación de puesta a tierra? A nivel de Fluke y con nuestra tecnología, contamos con 4 tipos de métodos de comprobación de la conexión de tierra de forma física universalmente aceptados. Em, los existentes de tierra existente son caída de potencial, que se utilizan 2 estacas. Está el método selectivo, que es utilizando una pinza y 2 estacas como tal, y el famoso sin estacas, que es simple y sencillamente utilizamos las 2 pinzas, una genera y la otra mide. Y luego por dimensionamiento, que es resistividad del terreno, utilizando 4 estacas. Esta por dimensionamiento se trata de cuando no tenemos nada, no hay ningún sistema de tierras instalado en ese momento. Entonces, el equipo como tal se utiliza para ver la resistividad de un terreno baldío, de un terreno para hacer un estudio de la resistividad del terreno, etcétera. Entonces, estos son los diferentes. La resistencia de tierra y la resistividad del terreno deben medirse cuando en un nuevo sistema, cuando vamos a hacer un nuevo sistema para hacer un estudio, una comprobación periódica de un sistema de tierras ya instalado y en operación, instalar equipos eléctricos de un gran tamaño, qué sé yo, en una industria o en un tipo comercial, van a traer más cantidad de maquinaria, supongamos una nueva subestación o un transformador nuevo o simple y sencillamente más maquinaria normal de producción, o diseñar sistemas de puesta a tierra desde cero. Entonces, en todos los casos vamos a poder o vamos a tener que medir tipo uno a uno los diferentes. Como les mencionaba, el primer sistema de medición de caída de tensión es el primer método que vamos a estudiar en este caso. Quiero hacer hincapié en que estamos utilizando un analizador de medición de puesta a tierra modelo 1625 de Fluke, que es como nuestro tope de línea. En este caso podemos ver de 3 o 4 picas. La cuarta pica elimina el valor de resistencia de los cables de prueba, pero en este caso estamos trabajando con 3 picas. El cable azul va a ir directamente al electrodo como tal, con distancias entre 20 metros, 10 metros o así sucesivamente. Vamos a instalar las diferentes varillas móviles que incluye nuestro kit. Y hay que tener
la posibilidad de clavar las picas, obviamente tiene que ser un terreno que lo adecuado al tamaño como tal. Se requiere la desconexión de los tomas de tierra puesto en la varilla como tal. Como pueden ver, no hay ningún bajante de puesta a tierra a la varilla en este caso. Este método de comprobación de caída de potencial es utilizado para medir la capacidad de un sistema de conexión a la tierra física como tal. Entonces es básicamente lo que él hace en este diagrama como tal. ¿En qué consiste? En generar una corriente conocida entre la estaca normal y una estaca auxiliar a tierra y el electrodo de tierra, mientras que se mide el potencial de caída de tensión entre la estaca interna de la tierra y el electrodo de tierra. Por ley de Ohm, donde voltaje es igual a corriente por resistencia, el comprobador calcula automáticamente la resistencia del electrodo de la tierra. Entonces, por caída de potencial o de tensión, es que nosotros en nuestro equipo logra sacar la resistividad del terreno. Aquí podemos ver un poquito más el ejemplo, cómo lo mide, cómo lo trabaja. Para realizar la prueba de la pica C2 o la auxiliar, que es esta la que está un poquito más lejos, que recuerde que es como un poquito opcional. La distancia del electrodo se debe verificar posteriormente, manteniendo la pica, o sea, la C2 fija. Se desplaza la pica P2, que es la que queda en el medio, o la pica auxiliar, por la línea entre la varilla fija que tenemos, que es en este caso la llamada E, y la C2. Esto se puede mover para un lado o para el otro. Y así podemos sacar diferentes resistencias en función a la distancia como tal. Dice en la teoría dice que la regla del 62%. Es posible reducir el número de medidas a realizar, siempre sí se comprueba un electrodo simple, o sea, no hay una malla ni una placa grande. Sin embargo, en la práctica se ha comprobado que si funciona con ciertas configuraciones de sistemas de puesta a tierra. Es posible colocar la pica de inyección de corriente a una distancia igual o superior a los 30 metros. La pica de inyección de corriente es esta que está aquí, la C2. Si el terreno no es uniforme, se realiza la medida del 62% y a modo de comprobación se deben realizar dos medidas adicionales. Una con la sonda de referencia de 1 metro más cerca que el electrodo que está comprobando y otra 1 metro más alejado. Si realmente se está a la parte plana de la curva, las lecturas deben ser prácticamente iguales. Entonces esto es como la famosa técnica del 62%. Aquí podemos ver algunas tablas de las fórmulas que en realidad el equipo saca, ¿verdad? Para poder hacer las mediciones. Eh, Básicamente están las mediciones en micromios, ¿verdad? Para poder nosotros hacer los cálculos, depende la posición de cada una de las varillas que se están utilizando para la medición como tal. Continuamos con esta técnica de caída de tensión. Dice que la estaca externa a distancia mínima de 3 veces la profundidad del enterrado del electrodo. Ojo, quiero repetir esta frase para que quedemos claros. La estaca externa a distancia mínima de 3 veces, no 3 metros, 3 veces la profundidad de enterrado del electrodo. Vamos a tener como tal mínimo realizar 10 mediciones para formar la curva cada 10% de distancia del electrodo externo. ¿Cuál curva? Esta curva que está acá. Recuerde que podemos hacer un estudio, depende la cantidad o distancia de cada uno. La pregunta es, Ronald, ¿qué tan lejos podemos colocar esto? Quiero hacer mención que el equipo trae las carruchas de cable suficientemente largas para poder nosotros jugar con estas comparaciones. Entonces, por eso no se preocupe, ya él incluye la longitud necesaria para poder hacer esas mediciones como tal.
no hacer las mediciones hasta saber cómo se encuentra configurada la malla. Si no sabemos qué tenemos sepultado a nivel de mallas de tierra, no podemos empezar a hacer las mediciones. Tenemos que entender cómo está cada una de las configuraciones internas para poder hacer las mediciones. En caso de hacer medición a distancia menor de la mínima, el resultado no no será válido. Alejarse lo más perpendicular posible a la malla para estar fuera del área de afectación. Entonces, repito, esta es la medición de caída de tensión. Tenemos que movernos en diferentes ángulos y diferentes distancias y empezar a dibujar una curva para ver cómo está la resistividad del terreno. La segunda forma de medición se llama medición selectiva. Con- Consiste en la comprobación selectiva es muy similar a la caída de potencial, o sea, a la anterior, y proporciona las mismas mediciones, pero de una manera mucho más segura y más sencilla. ¿Por qué más segura y más sencilla? ¿Quién se anima a ponerme en el chat o en la sección de preguntas el por qué sería más segura y más sencilla? ¿Qué ven en el diagrama? ¿Por qué hay más seguridad en esta que en la anterior? ¿Quién me ayuda? Paolo, ¿usted qué opina? Estaba ahí respondiendo las preguntas que había en el chat. Pero Mm, supongo que es por la practicidad del equipo, que es un poco más sencillo hacer ahí con lo de las pinzas y demás. no, no, en el diagrama hay un elemento que no estaba en el diagrama anterior. Vamos a poner el anterior. Velo. Aquí podemos ver que el cable a tierra, el original, lo desconectamos para hacer la medición y dejamos el sistema desprotegido. Aquí no lo tocamos. Aquí el cable original de puesta a tierra, el del sistema, Ajá. no lo tocamos. Entonces es un sistema más seguro todavía, porque nunca quitamos el cable a tierra. Ujú. Sí, menos invasivo, digamos. Menos invasivo y menos cosas que hacer. De hecho, se utiliza Ujú. más esta que la anterior. Esto se debe a que el caso de comprobación selectiva, el electrodo a tierra, que es el que nos interesa, no necesita desconectarse para nada. Entonces esto nunca se desconecta para poder continuar con eso. Dice que el equipo genera una corriente conocida entre la estaca externa y el electrodo de tierra, mientras se mide un potencial de caída de tensión entre la estaca interna de tierra y el electrodo de tierra. Entonces, aquí podemos ver, ponemos una corriente conocida acá y aquí ven, y con estas otras estacas que son del equipo como tal, podemos hacer la medición de la diferencia potencial en este caso. La corriente generada también fluirá a través de otras resistencias en paralelo, pero solo se utiliza la corriente a través de la pinza. Es decir, la corriente a través del electrodo de tierra, que es el que nos interesa para calcular la resistencia según la ley de Ohm. Es Don poquito lo Ronald, que hay acá, muy interesante. Sí, señor. no, que hay una pregunta justamente de esta parte, no sé si gusta, se la diga de una vez para De aclararla una o la vemos vez, al final. Ujú. No, lo que dice uno de los clientes es que, ¿qué pasaría si no tengo el espacio suficiente para poner las picas a más de 20 metros? ¿Qué lo recomendación cual daría? es normal, nadie tiene una Ujú. hectárea para hacer mediciones, ¿verdad? Exacto. Ajá. Voy dibujando la tabla con menos distancia, pero igual me tiene que dar una curva ascendente. Ok, lo adapto entonces a las necesidades de mi espacio, Sí, de digamos. mi terreno, sí. Ok, Ves que gracias. aquí están las distancias. Ujú. Obviamente las voy dibujando, pero sí tengo que ir generando la curva como tal. La número 3 es la medición sin estacas. Resulta y sucede que no tengo estacas, sí tengo la varilla normal, y entonces voy a ir a hacer una medición. Utilizo las dos donas, por decirlo así, o las dos tenazas. Eh, es una medición que elimina la actividad peligrosa. Definitivamente no hay ningún riesgo de forma engorrosa, no hay que desconectar, ni nada. Así como el proceso de encontrar ubicaciones idóneas
para estacas auxiliares, o sea, no tengo que ir a desenrollar cable ni a enterrar estacas. Ahora puede realizar pruebas de conexión a tierras físicas en lugares que no hubiera considerado antes. Entonces yo puedo ir a hacer una medición. Vea que aquí podemos ver que en cada transformador hay una estaca. Yo puedo ir a hacer una medición aquí o en cada uno de los puntos como tal de la resistividad del terreno con solamente esta técnica. Por ejemplo, podemos ver que el transformador de generación impone una tensión de lazo. ¿Cuál es el transformador de generación? Es este que está aquí abajo. Es el que genera la inducción. Y el transformador, que el otro mide la corriente resultante, que es este que está aquí. Este genera y este mide, obviamente, la corriente resultante. Estas pinzas utilizan un filtrado avanzado para reconocer su propia señal y rechazar todas las demás. Entonces, como técnica como tal, lleva bastante ingeniería, es muy utilizado y seguimos con el mismo número de parte, el 1625, que es uno de ellos. Y la cuarta técnica, que se llama medición de resistividad del terreno. ¿En qué consiste? Lo que acaba de más o menos de preguntar nuestro cliente. No tengo nada más que un terreno baldío y quiero ir a hacer una medición del terreno. Este procedimiento de medición del equipo utiliza el famosísimo y conocido método Werner, aceptado universalmente. Fue desarrollado por el doctor Frank Werner en la Oficina de Normas de Estados Unidos en el 1915, hace más de 109 años. El método Werner, un método de medición de resistividad de la Tierra, patentado con los estándares Bull 12, 258P, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste? En introducir las 4 estacas que ya el equipo nuestro incluye y cada una va haciendo las mediciones de resistividad del terreno. Como tal, vamos a ver un poco más al respecto. El equipo genera una corriente conocida a través de 2 estacas externas, 1 y 2, la azul y la roja, de conexión a tierra de manera física, y la caída de potencial de voltaje se mide entre las 2 estacas internas. La medición de la caída de potencial se mide entre estas dos señoras, la negra y la blanca, usando y nuevamente la ley de Ohm como un comprobador y calcula automáticamente la resistividad del terreno. Esta básicamente va a ser la fórmula que utiliza el equipo internamente. Vamos a explicarla así un poquito por encima, donde P es el resultado de la resistividad promedio de la profundidad del terreno, dado en ohms. A va a ser la distancia de los electrodos dada en metros, que sería esta A que está acá. No sé si logran ver mi cursor. La distancia que hay entre cada uno va a ser la distancia A. B va a ser la profundidad de enterrado de los electrodos. Normalmente, como son originales de Fluke, ya tienen una profundidad conocida para ellos mismos. Y obviamente la resistencia va a ser la lectura del terreno en ohmios, que sería la respuesta que estamos dando acá. Si logran ver el equipo como tal en la pantalla, dice que la resistencia del terreno es de 75.4. Ingeniero Miranda, ¿está buena o está mal esa resistencia? ¿Cuánto le dio? 1.4. No, vea, aquí en la pantalla 75.4 ohmios. 7.5, sí, no, está demasiado alta. Está muy alta, ¿verdad? Ok, Ujú. está bien. Tiene que estar entre más cercano a cero, mejor. Sí, de hecho por ahí nos estaban preguntando que cuánto era lo que el NEC recomendaba. Entonces creo que en Ajá, las secciones anteriores recomendaba como 25, pero eso como que inducía errores, porque la normativa depende de lo que yo vaya a instalar. O sea, la estructura, por ejemplo, si es una subestación, sí tiene que andar con rangos por debajo de 5 hasta 3 ohms, pero ujú, para estructuras normales ahí sí anda como en 10 ohms. Entonces di como que suprimieron esa parte, pero lo que dice la normativa, la española y la francesa, para sistemas de pararrayos es que tiene que andar en 10. comprendo. Imagínate. Eh, Vamos a hacer un resumen rápido.
El primero que mencionamos, el caída de potencial, ventajas ampliamente aceptado. La medida es correcta cuando puede realizarse la curva característica. Desventajas, es necesario desconectar la conexión a tierra, lo cual es un poco inseguro. A veces es difícil clavar las picas porque no todos los terrenos son de tierrita suave, ¿verdad? Puede que no exista espacio, lo que mencionaba el cliente ahora cuando te preguntó. El método selectivo, no es necesario desconectar el electrodo, lo cual es una ventaja. Es muy aceptado, otra ventaja, y la medida es correcta cuando se pueden realizar las curvas características. Desventajas, el clavar las picas es una desventaja. Puede que no exista lo suficiente espacio alrededor del electrodo puesto a tierra para clavar las picas. Método sin picas, el que habíamos visto que no lleva las picas, es altamente cómodo, muy sencillo de hacer. Y algunas desventajas es que él asuma una ruta paralela de baja impedancia y existe alguna posibilidad de obtener lecturas muy bajas al medir por error un lazo cableado. Entonces, em, tiene sus pros y sus contras como tal. Dice que algunos consejos de medida, realizar una inspección del área para poder detectar obstáculos inmediatos, planchés, piedras, rocas, eh, hay que hacer un estudio. Los electrodos deben estar bien alineados e igualmente esparcidos. Todas las estacas deben ser enterradas a una misma profundidad, quedando la menor cantidad metálica expuesta, o sea, lo más metidos en la tierra. Los electrodos deben estar bien limpios y libres de óxido para que la conductividad del metal sea la mejor. Una buena caracterización estacional, registrar datos como fechas de medición de la última acontecida y cuáles son los periodos secos y lluviosos. ¿Por qué esto? Porque la resistividad del terreno obviamente es superior, muy superior, cuando la condición del terreno es húmeda. Y o sea que en época seca o no lluviosa, la conductividad del terreno, claro que se ve bastante afectada al respecto. Las mediciones pueden realizarse preferiblemente en periodo seco. ¿Por qué? Para ver el peor escenario de la medición como tal. Y obviamente hay que tener un cuidado, no hacer mediciones cuando las condiciones atmosféricas no son las adecuadas, por ejemplo, presencia de tormenta eléctrica, etcétera. Y analizar bien la utilización de equipo de protección personal. A nivel de Fluke, tenemos esta que es nuestra pinza más pequeña, la más común, sin embargo es una de las que más se vende. Y de aquí ya brincamos a la familia más grande, a la 1623, 1625, que digamos todas las mediciones las podemos lograr con este equipo estrella. Contamos con un equipo que tiene un plan de servicio de 2 años como tal. Es un kit completo con 4 picas, el equipo es de baterías, los generadores, las carruchas de cable para poder hacer un maletín de transporte bastante cómodo. Y esto fue un resumen, obviamente, de la parte de resistencia a tierra, combinado con la presentación de mi compañero Paolo, que nos instruyó en los sistemas de pararrayos como tal. Yo voy a abrir la parte de preguntas. Ah, no, la tiene usted, ¿verdad, Paolo? En este momento. Sí, bueno, ahí en la caja de Y preguntas, mira qué montón de preguntas, ¿en qué momento? Qué interesante. sí, Les agradecemos ahí he mucho la ido respondiendo participación algunas entonces. Ujú. por aquello. Ok, muy bien, muy bien. ¿Alguna otra consulta? Recuerden que nosotros ahora la intención del webinar es hacerlo lo más, como podrán ver, tenemos un cronómetro aquí que incluye la parte de preguntas y respuestas. ¿Para qué? Para que ustedes como clientes eh, aprovechen mejor el tiempo, ¿verdad? No, nada hacemos con un webinar de 3 horas si ustedes están en jornada laboral como tal. Entonces ahora la filosofía del patrón es hacerlo lo más resumida al grano posible y obviamente si tienen alguna duda,
o alguna cita telefónica o presencial con nosotros, ya lo vemos después de la presentación como tal. ¿Alguna otra consulta? Sí, vamos a ver. Por aquí creo que se me quedó una sin poder responder. Está de Alfredo Piedraíta. Dice que si se puede utilizar este método si no se puede acceder a las puestas a tierra y puede usar este método midiendo la tierra de su alrededor. Y entre paréntesis, porque a veces están sepultadas o no mantienen registros. Se refiere a las varillas que están sepultadas, me ha tocado. No, hay que desenterrarlas. Hay que desenterrarlas y hacer las mediciones como tal. Recuerde que en todas es una varilla y luego los electrodos de flux trabajan por separado. Pero sí, 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 yo entiendo a lo que se refiere. Hay lugares donde no sabemos dónde están las tierras. Sabemos que hay, pero hay que empezar a seguirlas, a perseguirlas. ¿Por qué? Para poderlas medir, ¿verdad? Atrás de eso, no solamente hace tierra el electrodo, sino también el cable, que es desnudo. También hace un contacto y es un principal eh, eh, medio de conducción a tierra, el cable desnudo. No sé si me explico, mi estimado Alfredo. Versión española. Don Jesús Molina tiene una pregunta ahí. Vamos a ver. Dice que, ¿qué norma se debe utilizar para dimensionar ese pararrayos Erico? Ujú. Sí, Ah, bueno, ahí le ya le coloqué que respondiste. ujú, Ujú. justamente que tenemos la NFC 17102, que es como la normativa francesa, la española, que es la UNE 21186-2011, y también las recomendaciones del fabricante directamente. Creo que había otra más que se me pasó por aquí. Mm, es que estaba como incompleta. Dice Pavel o Alejandro Medina, hay error en la medición de 4 puntas si se cambia la posición de los cables en las picas. Sí, 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 tiene que llevar ese orden. Recuerde que los generadores están a los extremos y los que miden la atención el potencial están en los medios. Y sí, claro, va a haber errores. Y creo que Víctor Reyes había mencionado una pregunta sobre la tercera técnica que dice no requiero dos bajantes para que la medición sea correcta. Vamos a ver cuál es la tercera técnica para hacer un poquito. Sí, siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Esta, a esta se refiere el cliente, la tercera técnica. ¿Y cuál es la pregunta? Perdón, es que cuando pongo la presentación se me cae el... Que si para esa no se necesitan que existan dos bajantes. En realidad mide uno a la vez. Y si ¿Verdad? tuviéramos Ujú. N bajantes, hay que medir uno a la vez. No, Exacto. normalmente un sistema de tierras siempre está unido con otro. No sé si logran ver esta imagen, que las tierras aéreamente están en paralelo, ¿verdad? Ujú. Sí. Y se utiliza mucho esta técnica en los edificios altos. Resulta que obviamente entre más cerca estemos de la tierra va a haber menor resistividad y entre ya hay pisos de 70 metros como en Panamá, hemos visto que ya después de cierta altura ya va perdiendo la resistibilidad del terreno. Pero analizamos si es también por la caída del potencial del cable, ¿verdad? La resistividad del cable. Pero estamos hablando de edificios y tramos muy, muy largos. Recuerden al inicio que mencionábamos que todo afecta, ¿no? La distancia del cable, la profundidad del terreno, el diámetro de la varilla, todo suma a la hora de hacer las mediciones como tal. Ujú. Y creo que por aquí tenemos otra pregunta de Catarina Bruce, que dice que el flux sencillo de medición a tierra, el gancho, 1630. Ujú. se calibra antes de usar con un accesorio incluido. Sí, señor. Muy buena.
Muy buena pregunta. ¿Ese equipo tiene un accesorio ya incluido? em, que tiene diferentes resistencias. Podemos ver acá, si siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Se refiere a este accesorio, ¿lo ven aquí? Ujú. Entonces, si ponemos la pinza donde dice 100 ohmios, deberían dar cerca de 100 ohmios, 10 ohmios, 0.5 ohmios, 0.474 ohmios. Y sí, antes de ir a hacer la medición hay que hacer una verificación. Es como una calibracioncita local para poder hacer la medición. Es que este equipo tiene es una maravilla, o sea, mide tierras sin tocar el cable, así simplemente puro aislamiento. Y trae el verificador incluido, que es ese sistema de resistencias ahí que tiene. ¿Alguna otra consulta? No creo que la otra sería como para mí, más bien Juan Méndez dice desde Nicaragua, actualmente las varillas usan una película de cobre, creo que es estándar en las distintas presentaciones de venta, hay una norma específica para esa cobertura de cobre, saludos. La que utiliza Erico, con los que recomendé antes, ellos tienen una de 10 mils de cobertura. Entonces, eso es una película alrededor de todo el electrón. Y para que pueda ser norma UL, tiene que cumplir con eso, digamos. Entonces, la normativa ahí sería la UL, la que me diga de cuánto tiene que ser ese grosor. Igual hay ciertos clientes, como por ejemplo el ICE acá en el país, nos pide un grosor de micra de 13 mils, o sea, un poquito más. Entonces también ahí va a ir dependiendo de la aplicación a la cual el cliente la vaya a desarrollar. Sin embargo, si tienen el sello UL, se garantizan que están cubriendo o están cumpliendo con ese grosor mínimo de 10. Sí, excelente. Quiero aprovechar para hacerles una invitación eh, a un seminario que se llama Descubre las soluciones innovadoras para operación y mantenimiento en sistemas de energías sustentables, a llevarse a cabo este mes de junio, el 13 de junio, que es jueves, en el Hotel Crown Plaza San José, de 8 a 4:30 de la. Es casi que podríamos decir que es todo el día. Tenemos Uh -huh. diferentes agendas, como por ejemplo la protección integral de la infraestructura de energías limpias con supresores de trascientes y pararrayos, mediciones eléctricas en fuentes de energías renovables, cargadores de vehículos eléctricos ABB, es la marca que nosotros representamos a nivel del Batrón para cargadores eléctricos. Termografía en sistemas de generación de energías renovables, que unos puntos a conocer, es una charla interesantísima en el tema de termografía. Mejores prácticas para instalar, probar y brindar mantenimiento en instalaciones solares. Eh, Tiene una pequeña y simbólica inversión, ¿verdad? Eh, de $100 por persona. Obviamente incluye algunas regalías Fluke, entre ellas un detector de voltaje que tiene un costo de $40 en realidad, es algo simbólico, es la aceptación. Incluye el almuerzo, todos los cafés y para que nos acompañen, por favor. Uh -huh. Entonces aquí está en nuestra página del Batrón, si nos gustan acompañar y aprender más sobre el mundo de las energías sustentables, que hoy en día es bastante interesante. Como podrán ver, ninguna de las charlas sobrepasa la hora. ¿Para qué? Para que sean eh, la mayor absorción de información y que no sean aburridas como tal. Así es. Creo que sin más, compañero Paolo, Uh -huh. si no hay más que... Creo que por ahí se nos quedaba solamente una última consulta de Ah, Herbert bueno, sí, claro. Romero que decía qué desventaja tiene usar el 1630. Desventajas o ventajas. Desventaja. Ok, desventaja es que obviamente no nos funciona para hacer mediciones en terrenos grandes, para hacer los dimensionamientos como tal. Uh -huh. Simplemente Okay. ya cuando lo que tenemos es una caída, una puesta a tierra como tal. Uh -huh.
Ok. pero Y tiene por muchas aquello, Ronald, ventajas. Ujú. los de Nicaragua nos están ahí como resintiendo de que este evento es acá en Costa Rica, que si hay algo para ellos por allá. Pues resulta y sucede que estaremos en Nicaragua, igual en el Crown Plaza, con este tema pero no de energías limpias. A Nicaragua vamos igual con el sistema de pararrayos y puestas a tierra. Ujú. Lo que hablábamos ahora, Paolo. Exacto. Entonces allá a nuestro departamento de Nicaragua les haremos llegar la información. Para el mes de septiembre estaremos con una semana FLUC en Nicaragua. Ujú. Ok. Así se va a llamar la semana FLUC. Esa la vamos a hacer aquí en Costa Rica en agosto, en septiembre en Nicaragua y en octubre en Panamá, para que estén atentos. Sí, no se me resientan, esto de las energías limpias cayó solamente para Costa Rica. Sí. Ok. No, listo, don Ronald, creo que entonces estaríamos agradecerles a todos los participantes, estuvieron muy activos ahí en el chat de preguntas, espero haberles aclarado la mayoría. Ujú. Agradecerlos e invitarlos a este seminario que está pronto también y muchísimas gracias por todo el tiempo. Igual de mi parte, em, gracias, no tengo otra palabra más que decirles que siempre nos acompañan. Han sido un grupo bastante participativo, más bien bastantes preguntas, ¿verdad, Paolo? Lo cual con Sí, mucho gusto. correcto. Esperamos nos llenen las encuestas y nos sigan acompañando. Ujú. Que estén bien todos. Listo, hasta luego, que pasen bien.